historia, la verdadera historia. Quien quiera oír que... Último tramo de Hay Otra Historia, con el tema que te habíamos anticipado, ¿no? Las suspensiones en la industria, algunas directamente con cierres importantes, trabajadores que están con la expectativa de no perder justamente la fuente laboral. Y quiero que me cuenten nuestros invitados cómo está la situación, ¿verdad? Así que van a hablar Marcelo Fernández, Raúl Jutin y Damián Regazzini, ¿verdad? Regalini. Bueno, a ver, quiero que me cuenten cuál es, a ver si podemos dimensionar la situación, para que a la gente le quede claro cuando hablamos de suspensiones, por ejemplo, de qué estamos diciendo, qué dimensión, qué cantidad. Bueno, en realidad la situación es muy complicada, muy compleja. Nosotros, la verdad que agradecer que somos 3 empresarios textiles, lo cual seguramente va a tener un panorama de los 3 muy tétrico. Estamos viendo realmente mucha baja de la actividad, estamos en un 50% de la capacidad instalada de nuestras industrias, con lo cual nuestro sector está muy mal, somos proveedores de industria indumentaria, o sea, somos textiles, como te decía, y realmente estamos en serios problemas. No ¿Pero cuántos puestos de trabajo se perdieron? ¿O están tratando de hacer el esfuerzo de mantenerlos? No, nosotros las pymes no podemos suspender, ni siquiera podemos darnos el lujo de poder echar como hacen las grandes empresas, porque son mano de obra que capacitamos y la necesitamos. Así que cualquiera, Raúl, vos querés contarle algo, digo, seguramente él también tiene mano de capacitada. Ya perdió 20.000 puestos de trabajo. 20.000 puestos de trabajo. 20.000 puestos de trabajo del 2015 al día de hoy. Y la industria en general, 73.000 puestos de trabajo. Sí. A todo eso le tenés que sumar el sector informal, del cual no tenemos noticias porque por obvias razones, sí. Y la situación de suspensiones, la situación, como expresaba Marcelo, por ahí de muchos empresarios, como es mi caso, que parte de la producción la estamos vendiendo al costo para no despedir a la gente, porque después volver a capacitarla es muy difícil. Y te digo que la situación es desesperante, tanto para el empresario como para los obreros. Yo charlo con mis obreros y viven con un temor, viven pensando, ¿y hasta cuándo tenemos trabajo? Claro. Y te paran en la fábrica, pero vos pensá esto, mientras que están trabajando, están pensando, ¿cuándo se le va a terminar el trabajo? ¿Cuándo los van a echar? ¿O hasta qué día van a tener para comer? Y mientras tanto, pueden tener un accidente gravísimo, porque están trabajando distraídamente. Esto es gravísimo. Además, le representa una incertidumbre. Imagínate lo que es trabajar con semejante incertidumbre, con semejante peso. Y esto es insoportable. En Moreno se lo ve todo el tiempo. Muy feo. Porque hay hambre en la sociedad, hay hambre de verdad. Ya no alcanzan los comedores que hay repartidos a lo largo y a lo ancho del territorio. Ya no alcanza la comida que se reparte. Ya no alcanzan las movilizaciones. Y eso que se están haciendo... Moreno atravesado además por amenazas, ¿no? Claro, como le pasó a los docentes. No solamente amenazas, sino ya ¿de dónde vienen las amenazas? Físicas. ¿Sabe de dónde vienen las amenazas? ¿Tienen sospechas de dónde vienen las amenazas? Mirá, son, por supuesto que no lo sabemos, por supuesto que tenemos serias dudas, pero indiscutiblemente son el grupo de tarea como tuvimos en otra época que copiaron el modelo exactamente. Porque otra vez es un auto que secuestra a una persona, que la tortura, que le pone una bolsa en la cabeza. Ese método ya lo conocemos de otras épocas, de tristes épocas de la dictadura, y hoy tenemos que vivirlo nuevamente. Es dramático. ¿Ven ustedes alguna posibilidad de salida a la situación para la pequeña y mediana empresa? No. Mira, nosotros estamos planteando urgente al gobierno, lo que hablábamos recién fuera de cámara, es algo que quedó instalado. Nosotros pensamos que vendemos financiado todos los sectores productivos de las pymes industriales, vendemos a nuestros comercios, a las cadenas comerciales, le vendemos a plazo. Con lo cual, si pensamos que nosotros vendemos 60 90 días, nos encontramos depositando nuestras ventas de junio a julio a un valor del dólar promedio de 25 o 26 pesos. Hoy, cuando vamos a reponer las materias primas o retiramos los contenedores de los insumos industriales, los retiramos a 40. Con lo cual, nosotros depositamos toda nuestra utilidad y encima necesitamos 14 pesos más para poder producir. Y entonces la pregunta, le estamos pidiendo al gobierno... lo que él nos decía, que los trabajadores le dicen, ¿y cuánto tiempo se va a poder soportar esto? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo? Yo creo que el problema es la política acá. Este gobierno fue muy clarito. La política económica no se mueve un centímetro. Sí, entonces nosotros tenemos que esperar hasta que este gobierno termine su mandato
para sobrevivir. Y sobrevivir en una situación es muy difícil, porque vos fíjate, los empresarios nacionales, los que tenemos una pyme, una pequeña industria en Argentina, tenemos una situación muy particular. Sufrimos el récord en todas las cuestiones malas. Tenemos la tasa de interés más alta del mundo, una de las cargas impositivas más altas del mundo, la energía, una de las más altas del mundo y mala. En esa situación, imagínate que va a ser difícil llegar al otro lado del río. Necesitamos que la política nos escuche, el gobierno, que ya sabemos que no va a cambiar la política, y la dirigencia de la oposición. Si no nos escuchan, no vamos a poder construir una alternativa. Te agrego una cosa más. Nosotros encima somos el salame del sándwich, porque nuestros proveedores, que por lo general son monopólicos o oligopólicos, te venden obligatoriamente en dólares. Y dólares al momento del pago, mientras que nosotros vendemos en pesos y nuestros clientes nos pagan cuando pueden, porque si no se corta la cadena de pago. Voy a sumar a los colegas y nos quedamos charlando todos, ¿les parece bien? Porque me parece interesante que ustedes puedan hablar sobre esto. Es Ariel Sack de Tiempo Argentino y Carlos Liaskovich de Ámbito Financiero. Gracias a los dos por venir. A ver, ¿cómo ven ustedes para interactuar con lo que les pasa en la realidad? Concretamente, a nosotros nos toca mostrarla, escribirla. Pero, ¿cómo lo ven? Mira, yo tengo contacto con muchas pymes, no solamente del sector textil, que obviamente es uno de los sectores más castigados, y el mensaje es el mismo, no tenemos mercado. Es decir, para una pyme, para una pequeña empresa, una mediana empresa, no existe el mercado. Existen los clientes, existe la venta día por día, semana por semana, y lo que se encuentran es que están cayendo mes tras mes. Es decir, si un mes cierra mal, el mes siguiente cierra peor. Entonces, frente a eso, hay ciertas fantasías que circulan en algunas usinas de que el tipo de cambio tan alto va a traer turismo, va a traer... Claro. Pero esto es minúsculo, la repercusión que tiene sobre el conjunto. Es en algunos sectores muy localizados, en algunos productos muy localizados, y en para todos. Y en algunas zonas geográficas muy localizadas. Con lo cual el diagnóstico es semejante al que dicen los tres empresarios textiles. Es muy difícil la situación. ¿Colega? No, yo me especifico en temas judiciales, cubro temas judiciales, y me tocó el fin de semana escribir sobre lo que es el delito en flagrancia, donde se ve cómo impacta la crisis económica un poco en la sociedad en general. Y me contaban fiscales y jueces con los que fui hablando que hay una nueva característica de delincuente, entre comillas, o de persona que sale a robar, vinculada con el hambre. Hay gente, o con la pérdida del empleo, hay gente que acaba de perder el empleo hace una semana, entra en un nivel de desesperación tal que sale a robar, y esa gente ingresa al sistema criminal muy rápidamente por esta aplicación del sistema de flagrancia, y es una cuestión muy injusta, pero lo que hace el sistema de flagrancia es, de alguna manera, enfocar la sociedad con mucha crueldad la situación que está viviendo la sociedad producto de esta crisis económica. Eso marca, el nivel de desesperación, ¿no? Que ustedes estaban diciendo de alguna persona. Esa gente que tiene hambre y que incurre en el delito son nuestros clientes que de golpe se quedaron sin dinero para consumir. Y los que tenemos una pyme vivimos del mercado interno, no como decía el colega de los mercados, del mercado financiero. Nuestro mercado son los trabajadores. Si los trabajadores están mal, nosotros no vendemos. Agustín. No, nosotros venimos analizando y contando acá en el programa que el gran perdedor de este modelo económico es la industria. Dentro de la industria, el principal perdedor es el sector textil, al que pertenecen justamente ellos tres. Hace poco hubo un cambio de ministro, entró Dante Sica en producción. La pregunta es, tanto por la tasa de interés, que es un problema que los aqueja, como por el control de las importaciones, que también es otro problema que sufren. ¿Alguien los atiende en el gobierno, los escucha, les abre la puerta? Sí, puede contestar el que quiera. Bien. Primero te dan un café, te atienden bárbaro. Bueno. Te atienden, no te solucionan absolutamente nada. Pero son amables. No te escuchan absolutamente nada, pero el café es rico y te atienden muy amablemente. Si eso sirve para algo, no sirve para nada. Lo lamentable de todo esto es que nada cambia y la cosa se va permanentemente, se va deteriorando. Vamos perdiendo posiciones dentro de la fábrica se va deteriorando y esto termina en una catástrofe general. El más eficiente será el último en fundirse, pero fundirnos nos fundimos todos. Nosotros necesitamos soluciones ya, se las estamos proponiendo, gracias a los espacios también que nos dan los medios, para visualizar el problema de la pequeña y mediana empresa y, como dijo Agustín, la industria gran perdedora. Pero como decía él, nosotros vivimos del mercado interno, bien claro, Damián, y si no tenemos un mercado interno, la industria no tiene posibilidad de desarrollo, porque esto por el tipo de cambio vamos a poder exportar, Rosario, esto no es de la noche a la mañana. Para exportar necesitamos tiempo, pero nosotros tenemos problemas hoy.
Gracias por haber venido. Han sido muy amables los tres. Me quedo charlando con los colegas respecto de por qué creen ustedes que esto que están planteando, necesitamos hablar, necesitamos que nos escuchen, más allá de tomar el café, necesitamos que nos den alguna solución. ¿Por qué hay un gobierno que, yo no creo que nadie sea tan perverso de hacer algo para que la gente viva mal, que no genera una solución para la pequeña y mediana empresa? Me parece que, en primer lugar, hay poco contacto con la realidad. Pero, ¿de dónde viene ese poco contacto con la realidad? De la historia de vida y de la lógica en la que estuvieron viviendo durante todos sus años que estuvieron fuera del gobierno. Hay poca calle, hay poco diálogo previo, hay poco conocimiento, poco roce, y eso influye mucho. No tienen capacidad de hacer empatía con la situación que le están planteando los empresarios. Ni siquiera los trabajadores, los empresarios. Muchos de ellos vienen del sector empresarial y no entienden la lógica del otro. Porque no entienden la lógica del pequeño empresario o del mediano empresario que vive en el mercado interno. ¿Ariel, compartís eso? Sí, y sobre todo... Hay una cuestión de clase, eso quiero decir. Exactamente. Hay un hecho, que es que cada vez que tienen un problema, la salida es por el lado del ajuste. El ajuste siempre implica recortar puestos de trabajo. Y aplicar siempre el ajuste en pos de recortar puestos de trabajo te marca que no tenés una conciencia de qué significa el trabajo, el ir a trabajar todos los días en lo que es el proyecto de vida de cualquier ciudadano. Y ahí hay una cuestión de clase que tiene que ver con lo que decía él, que es no estaban en los lugares donde se sufre la crisis económica antes de llegar al gobierno. Eran los grandes empresarios y bueno, gobiernan con esa lógica, gobiernan con ese foco, con ese enfoque. Ari, ¿qué pasa, creen ustedes, cuando, más allá de la lógica, si es esta que están describiendo, la gente está en la calle, la conflictividad social va en aumento, se le piden distintas protestas, movilizaciones, paros, la semana que viene tendremos paro nacional, que se modifique el rumbo y la respuesta siempre es, el rumbo es este porque es el único camino? Mira, hay otra vez una situación de lógica diferente, es como hablar en otro idioma y que ellos no tengan capacidad ni siquiera de comprender lo que se está pidiendo, y todo lo que pasa en la calle es algo que percibe una mirada, o tiene una mirada como, digamos, de movilización política o fogoneada por ciertos sectores que en realidad no son genuinamente los intereses de quienes están en la calle. Entonces tiene una lógica que se escapa de lo que forma parte otra vez de su marco conceptual. Y eso me parece que es lo que está llevando a una especie de diálogo de sordos que no sabemos dónde puede terminar. Tampoco. Ariel, ¿y cómo encaja esta lógica con la justicia? Bueno, la justicia de alguna manera fue ciertamente cooptada por el gobierno y el gobierno la está direccionando en las direcciones que pretende, ¿no? Hay un poco de pérdida de autonomía por parte del Poder Judicial y el gobierno logra de esta manera que ante situaciones de mucho conflicto, de mucha crisis, aparezcan, entre comillas, fallos o situaciones judiciales que le dan un poco de respiro, por lo menos a nivel opinión pública, a nivel medio. ¿Pero alcanza, por ejemplo, los procesamientos a Cristina Fernández de Kirchner o a los exfuncionarios del gobierno anterior, la pesada herencia? ¿Se robaron todo para encaminar esta situación hacia donde la lógica del oficialismo pretende? Yo creo que no, hay una competencia permanente entre la agenda económica, la crisis y el reclamo social y la agenda mediática instalada en lo que es el Poder Judicial, pero yo creo que no alcanza, porque a la larga los que votan son los ciudadanos, y al ciudadano vos no le das de comer procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner. Vos le tenés que dar trabajo y posibilidad de salir a pasear. Pero hablando de clases, ¿no hay una clase que de todas maneras se entiende o comprende más porque dice, ¿y qué querés? Se robaron todo, se hace lo que se puede? ¿O eso está cayendo porque la economía de los bolsillos de ese grupo, que es la clase media, también está complicada? Mira, yo interactúo mucho con empresarios que por supuesto pertenecen a la clase media, media alta, sí. Algunos están todavía incluso mejor posicionados, y tienen una doble situación, una doble condición. Todavía, de alguna manera, en algunos de ellos hay un acercamiento ideológico a los postulados generales que tiene el gobierno, pero enseguida, cuando empiezan a relatar su día a día, las cuentas, la comparación contra los últimos años del gobierno anterior, flaquea enseguida su propio argumento. Entonces hay todavía una situación ahí de transición de lo que están viviendo y de las ideas que traían. Eso respecto de los empresarios. Es el contacto más directo que tengo yo. La respuesta del se robaron todo por parte del gobierno es a todas luces insuficiente. No hay que olvidarse que fue el presidente Mauricio Macri que dijo que lo más fácil que le iba a tocar hacer era bajar la inflación, por ejemplo. Y no está pasando, y no puedes decir, bueno, me equivoqué con el diagnóstico, porque sería poco serio por parte de un presidente decir, no, erré antes de empezar. Él tenía que tener proyectada la gestión que tenía pensada. Y bueno, el hecho de que ahora diga que no hay cambio de rumbo es un problema
serios, sobre todo para la gente que está pidiendo cambios. Si al gobierno anterior se le criticaba no escuchar los reclamos en las calles, este gobierno no puede aplicar la misma lógica de que ante un reclamo social atribuirlo solo a cuestiones políticas y no cambiar en nada. O sea, ¿ustedes están convencidos que de todas maneras esta cuestión de los procesamientos y sobre la figura de la expresidenta no le da paño al presidente Macri para llegar al menos hasta el año que viene? Le da un poco de aire hoy. Hoy que la noticia es esa, mañana. Y la semana que viene la gente en la calle vuelve a tener situación de crisis. Y ahí está la falta de respuesta. ¿El paro puede modificar alguna cuestión la semana que viene? El paro va a ser como un momento, digamos, de condensación de una cantidad de protestas y de malestar social. Pero yendo a lo que preguntabas respecto del paño que le pueda dar la situación judicial, lo que basta ver son las encuestas que hay y las expectativas económicas. Las encuestas que hay colocan como primer problema la inflación, segundo problema el desempleo y las expectativas económicas son cada vez peores. No hay una luz al final del túnel. Ariel, Carlos, muchas gracias. Han sido muy amables. Nosotros llegamos así al punto final de nuestro programa, por hoy, porque estamos llegando a las 9 de la noche. Mañana estaremos en vivo por Crónica HD a las 19. Siempre sabes por qué, porque la idea es contarte que hay otra historia. Hasta mañana.